El futuro ha llegado. Atento a la información de valor. Y es importante, amado, entender en la Biblia, el año del jubileo es una institución del Antiguo Testamento. Levítico 25, celebrada cada 50 años para liberar esclavos, cancelar deudas y devolver tierras. En el Nuevo Testamento, Jesús interpreta el jubileo como una era espiritual de gracia, salvación y libertad interior, marcando el inicio de la buena nueva o el tiempo de la gracia, como dice ahí en San Lucas 4. Los puntos clave de esto, amado, está en el origen del Antiguo Testamento, porque se celebraba cada 50 años, tras 7 ciclos de 7 años, y comenzaba con el día de la expiación, anunciando con el toque del shofar, ¿no? Y también habían acciones principales. La tierra descansaba sin sembrar ni cosechar. Los esclavos israelitas eran liberados y las propiedades vendidas regresaban a sus dueños originales. En el sentido del Nuevo Testamento, Jesús cita al profeta Isaías para declarar el año agradable del Señor. Lucas 4, reinterpretando el jubileo como una liberación espiritual y el mensaje del Evangelio. El significado actual se enfoca en la remisión de pecado, la liberación de la opresión y la restauración de la relación con Dios, convirtiéndose en un concepto ético y social más que en un rito temporal. El término jubileo en sí no aparece en la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento, pero su espíritu de liberación está presente en la misión de Cristo. Quiero darle a entender, amado, que al decir Nuevo Testamento, ¿no?, dan un giro a lo que se venía diciendo por la instrucción, y de ahí ya como que empiezan a crear una nueva religión, una nueva forma de ver en el sentido literal y espiritual lo que realmente se hablaba en el Viejo Testamento con todos los rituales. Ya, pero eso también lo hemos explicado, que en el fondo o en el principio o en el original, esto era una instrucción para levantar el templo, y lo que teníamos que hacer nosotros dentro del templo es lo que determinaba el jubileo, porque nosotros éramos los creadores, los protagonistas, nosotros como templo. Eso no lo entendemos hasta cuando se empieza a revelar, ya con un nuevo nivel de entendimiento, en que, como bien decimos, Dios no es religión, ¿cierto? De que Él no habita en templo hecho por hombre, también lo hemos entendido. No significa, amado, que no se levanten nuevos centros, casas de oraciones, pero tendrían que ir enfocados o proyectados a nuevas cosas, porque se supone que estamos evolucionando, no que estamos volviendo a caer como diciendo, ¿no?, es que los niños van naciendo, entonces ellos no saben nada y hay que enseñarles. Hemos aprendido que ahora los niños, y de hecho los niños son como robots que vienen con un disco duro totalmente vacío y van aprendiendo de todo lo que ven, de todo lo que le enseñan y de todo lo que ellos de alguna manera van experimentando hasta crear una conciencia. Pero también nos damos cuenta que el cuerpo del niño o de la niña va creciendo y llega un tiempo donde le baja un alma. Eso en ninguna parte lo dice la Biblia, pero sí en la instrucción, y también en la religión judía se habla mucho de esto, que baja un alma para que le ayude al niño en su nueva etapa a buscar lo espiritual.
Pero, como bien decimos, el cuerpo lleva 12 años de ganancia, por decirlo así, para la mujer y 13 años para el varón. Entonces es un trabajo duro, ¿no? De empezar a ejercitar, empezar a buscar, ¿no? Entonces la gente, como no está dispuesta a esperar, como no está dispuesta a esperar que Dios le sane, que Dios lo liberte, que Dios haga lo que tiene que hacer, la gente en todo el ámbito de las religiones se aburren, se cansan y quedan ahí como dando vuelta en el desierto. Entonces, amado, el jubileo bíblico, descrito principalmente en Levítico 25, es una institución del Antiguo Testamento que ocurre cada 50 años, después de 7 ciclos de 7 años sabáticos, para restaurar el orden social, económico y espiritual en Israel. Se anunciaba con el toque del shofar, ¿no? Durante el día de la expiación, esto es en Yom Kippur, una fiesta que ellos hacen. Pero, amado, sabemos que ahora también entendemos que como Dios no es religión y Dios no tiene un pueblo especial, que Él dice que Él levanta un pueblo especial, o sea, levanta a la Israel espiritual que tiene que ver con el alma. Ya hemos entendido que el cuerpo no conoce el reino de Dios. Ahí entonces estamos descubriendo cosas nuevas que no lo han explicado bien, entonces tenemos que reconfigurar todo. No todo se pierde, pero hay muchas cosas que hay que soltar, muchas cosas que hay que dejar. Entonces los puntos clave del jubileo, al menos bíblico, ¿no?, eran la restitución de la tierra. Toda propiedad inmueble vendida o perdida por deuda regresaba a sus propietarios originales o a sus familias, asegurando que la tierra permanecía dentro de las tribus de Israel, según la repartición original de Dios, y evitaba la acumulación perpetua de riqueza. ¿Ya? Porque claro, aquí hay una... Y todo lo vemos, lo percibimos, ¿no? Que hay como 3 clases sociales. Está la clase obrera, la clase media y la clase alta. Esto siempre se ha dado, ¿ya? Y no lo entendíamos. Pensábamos que los pobres teníamos que salir de la pobreza. Pero no estaba hablando de lo económico. Las cosas espirituales son los que nosotros tenemos que buscar primero. El reino de Dios y su justicia. Para que Dios vaya sacándonos de esa esclavitud mental, esa, bien decimos, ¿no? Sacarnos de la ignorancia, sacarnos de la religiosidad y sacarnos de la esclavitud. Esta esclavitud que teníamos, que se daba porque ellos lo aplicaban, el sistema lo aplicaba bien, pero no los sacaba, sino que los volvía a meter. Bueno, también está la liberación de los esclavos. Todos los israelitas que se habían vendido como esclavos por causa de la pobreza quedaban en libertad, regresando a su familia y posesiones. También descanso de la tierra. Se prohibía sembrar, cosechar o podar durante el año del jubileo, tal como un año sabático. Cada 7 años la tierra descansaba y lo que producía por sí sola era para el sustento de todos por igual, pobre, esclavo y extranjero. Esto del año sabático, amado, tampoco lo sabemos aplicar y deberíamos tener un año sabático, o sea, un año en que no debemos hacer nada. Pero usted ve que la gente corre y da vuelta, amado, y no para nunca, ¿ya? Y lo otro, amado, la condonación de deuda. Se fomentaba el alivio financiero, permitiendo un reinicio económico para la familia, fundamentando en la idea de que la tierra pertenece a Dios y los israelitas son administradores. Estamos hablando del pueblo o de la Israel espiritual. La Israel espiritual, amado, son las almas que vienen de un lugar especial del árbol de la vida. Y esto tiene que ver, amado, con las parejas, tiene que ver con la relación, tiene que ver con cómo preparamos a los niños a que ellos se preparen para que sean verdaderos hijos de Dios y pasan a ser el pueblo de Israel, que significa directo a Él, ¿ya? Ahora, la religión judía tiene sus protocolos respetables, como toda religión, ¿no? Si nosotros tenemos almas judías, ¿no? Almas que vienen para
inyectarse en ese pueblo, tienen que, de donde sean, tienen que volver a sus raíces, ¿ya? Y nosotros, si no tenemos alma judía, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y ahí, como no hay un corte ahí, hay una falta de revelación real, porque bien decimos, Dios no es religión, entonces los goyines, como le dice supuestamente el pueblo de Israel, el elegido por Dios, por eso no los permiten, o sea, no se juntan, ¿ya? Pero también, amado, entendemos que este sistema fue hecho y lo empezaron a usar para esclavizar a la gente, o sea, para como bien decía, ¿no? Para juntar a la granja de los cerdos. Así los decían. ¿Quién los decía? Yo no lo digo, amado, los decían a nosotros, a los que no teníamos la promesa, a los que no estábamos en el pueblo de Israel. Y también en las élites oscuras hablaban de estas cosas, la granja de los cerdos, ¿ya? Por eso el ejemplo que daba Jesús lo hacía ver, amado, porque la granja de los cerdos es un animal que no es de muy bajo nivel, que no sirve ni para una ofrenda. Amado, aquella persona que está lejos de Dios, que no es temerosa, que no busca a Dios, que no es humilde, que está llena de ego, de orgullo, de soberbia, de ira, no sirve para nada en el mundo, amado. No es una persona que es que proyecta edificación, sino que proyecta otra cosa, y es usada por las tinieblas más para producir daño que para producir frutos dignos del reino del Altísimo, ¿me entiende? Entonces, esto era un significado espiritual, era un tiempo santo de alegría, júbilo de alegría de verdad. Ya habíamos hablado, amado, que las lágrimas caen de alegría. Por eso que nosotros hemos aprendido que si tú te ríes mucho, después te pones a llorar. Porque, claro, a los niños sobre todo, o nosotros mismos, las personas cuando se emocionan y les da alegría y empiezan a reírse, de repente, las lágrimas son producto de la alegría y lo hemos mal usado más para la pena, la tristeza y todo lo demás. Entonces, era un tiempo de alegría, de júbilo, de mucho júbilo, reconciliación y renovación, diseñado para recordar que el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto y para practicar la justicia social. Aquí nadie quedaba pidiendo, todo se quedaba en cero, todo empezaba de nuevo y todo empezaban con todas las riquezas y cero deuda, y todo era una alegría para todos, ¿ya? Porque antes no habían países, era un pueblo, era un reino, ¿ya? Y entonces, bueno, ahora vamos descubriendo cosas y tenemos que irnos reestructurando, reconfigurando, porque vamos a ir, los van a ir diciendo cosas nuevas que si nosotros no la agarramos y no la aceptamos, vamos a terminar metidos en el montón que no entiende nada y que no va a poder crecer ni madurar de una manera real y verdadera. El jubileo en el Nuevo Testamento transforma el concepto legal del Antiguo Testamento, Levítico 25, en una realidad espiritual y eterna, centrada en la persona de Jesús. Los puntos clave incluyen Jesús como el jubileo y su anunciador. Ahí lo decimos en Lucas, ¿no? Jesús cita a Isaías 61 y declara que ese era el año agradable del Señor. Se cumple en su persona. Y Él no solo proclama el jubileo, sino que es Él el jubileo, ¿ya? Eso también, amado, Jesús venía hablando todas estas cosas que iban a suceder. Pero Él decía que el Padre era mayor que Él y que iba a venir un tiempo nuevo, ¿ya? También la liberación espiritual e integral, a diferencia del jubileo judío, que era físico y económico, como ya lo hemos explicado, cada 50 años. En el jubileo del Nuevo Testamento ofrece liberación continua de la esclavitud, del pecado, la culpa y la desesperanza,
¿ya? Y aquí, amado, hay que reconocer que verdaderamente no estamos libres, porque nos enseñaron que como Jesús murió, pagó por tus pecados, todo lo clavó en la cruz, ¿no es cierto? Entonces a nosotros lo liberó de todo. ¿Y qué tenemos de todo eso? ¿Qué tenemos? Un pueblo perezoso, un pueblo flojo, un pueblo cómodo, un pueblo que no ora, un pueblo que no ayuna, un pueblo que no entiende la vida espiritual, porque lo mete todo en lo que ellos hacen y realizan como religión. Lo mismo pasa con la religión judía, lo mismo pasa con los hindúes, con los Hare Krishna, con los testigos de Jehová y con todas las religiones y de la madre que los parió, porque en definitiva, amados, la religión fue creada por un sistema para operar en todo el mundo. Que empezó bien, perfecto, pero ¿cómo está terminando? Yo no le estoy diciendo nada si está bien o mal. Porque cuando yo llegué al Evangelio, yo creí y avancé. Y me cansé de las pruebas, me cansé de todo, pero eso no significa que estoy listo, como decía el apóstol Pablo, sino prosigo el blanco perfecto y vamos avanzando cada día, ¿ya? Aun cuando venga todo este tiempo bueno, amado, vamos a tener más trabajo, porque la idea no es irse a una isla con toda la bendición que tú tienes y dedicarte a puro pasear, a puro tomar sol y a no hacer nada. Estamos muy equivocados, ¿ya? Lo que pasa es que lo que viene ahora, que todo lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que crear y hacer cosas dignas para el reino de Dios. Y este planeta lo tenemos que elevar con nuevas tecnologías, con nuevas formas, nuevo lenguaje y muchas cosas más, amados, y que estaban ocultas. No es que no estaban ocultas, estaban escondidas, que luego van a empezar a activarse y este planeta va a empezar a elevarse a niveles nunca antes vistos. Por eso, amado, nadie se va a poder quedar abajo, porque todo lo va a elevar. Y aquel que no pueda, no entienda, no quiera, va a tener terribles consecuencias, por decirlo de una manera, porque va a tener luchas internas, porque después nosotros vamos a ver, los ojos se van a abrir y vamos a ver diferentes dimensiones juntas. Ya hemos dicho que caminamos en 10 dimensiones y que faltan muchas cosas más que tienen que activarse en nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas en el cuerpo, amado, que ahora en alguna manera lo hemos practicado, pero en el espíritu, sin saber y sin tener entendimiento de lo que realmente hacíamos. Muchas veces Dios nos usaba en diferentes cosas y nosotros, bueno, le decíamos, esta es la gloria de Dios, ¿no? Lo hace Dios y todo lo hace Dios. Entonces pensamos que Dios está en todos lados y que Dios hace todas las cosas y que nosotros no hacemos nada. Eso también es medio absurdo, ¿no? ¿Qué cree usted? Bueno, por eso déjeme un comentario, amado, si usted quiere o tiene una respuesta. No le digo que yo tengo todas las respuestas, porque nadie tiene todas las respuestas, pero sí estamos avanzando. Yo tampoco aquí soy el único que sabe, ¿no? Porque yo estoy aprendiendo también cada día. A mí me están entregando, me están discipulando, me están instruyendo para ir a nuevos niveles de gloria, ¿me entiende? Entonces no puedo quedarme con todo lo que yo he aprendido, porque no es mío, no es para mí, sino es para entregarlo a las naciones, ¿ya? Entonces, amado, esto es importante entenderlo. Entonces, este libro que estamos leyendo de Levítico es la más corta del año, es la que menos se lee, porque ya le hemos dicho, ¿no? Y que usted haga la pregunta, haga la investigación, pregunte, con una pregunta sabia, ¿no? Pregunte por qué nunca se ha hecho un jubileo, que era cada 50 años, cada 7 años, y aún, ¿por qué no se guarda el día séptimo, que es el día octavo?
que ahí está escondido el día octavo. Puede usted buscarlo en el pueblo de Israel, en la religión judía, en internet, donde quiera. Lo que pasa que estos son tesoros que están en el árbol de la vida. Son secretos que Dios los tiene para aquellos que le aman. Entonces no es para la masa, porque la persona tiene que crecer para entender. Si la persona no crece, imposible que pueda entender algo, ¿ya? Como en todo orden de cosas, amado, para usted practicar algo, usted tiene que aprender, tener un tiempo determinado dedicado a eso para que usted pueda entender. Y esto sigue evolucionando. Yo le digo, yo soy eléctrico, amado, pero con todo lo que ha venido ahora estoy atrasadísimo. Y por eso estoy aprendiendo nuevas cosas de electricidad, de todo lo que tenga que ver con la nueva energía que viene, ¿ya? Que no tiene nada que ver con esta energía que tenemos, que va a quedar obsoleta más. Y se lo digo como eléctrico. Entonces, ¿de qué habla esta porción? ¿Cuál es la idea de estos 6 días y estos 6 años donde dice cultivarás la tierra y el 7º año, cuando llegues, lo descansarás? También eso no se ha hecho, amado. Eso no se ha hecho como el año sabático. Nunca los dijeron cómo hacerlo, y los que han podido hacerlo, si lo hacen bien, coordinado con lo espiritual, se darán cuenta de un cambio tremendo. Pero si lo hacemos como tradición, como religión, la verdad es que no lo va a traer mucha riqueza espiritual. Sí va a crecer el ego, el orgullo religioso, ¿no? Entonces vamos a creernos más santos que la otra iglesia, ¿ya? Esto es importante entenderlo, amado. Entonces, Dios le dijo a Moisés, el día que lleguen, van a cultivar la tierra durante 6 años. Y en el 7º año la tierra va a descansar. Quiere decir que ni siquiera podíamos caminar por encima del campo, con lo cual el 7º año no va a haber cosecha, ni el 8º, ¿ya? Lo dice en Levíticos 25. El versículo 21 dice, entonces yo enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el 8º año, y comeréis del fruto añejo, hasta el año 9º, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posición otorgaré rescate a la tierra. Y ahí le habla sobre cuando el hermano empobreciere y vendiera algo de su posición, entonces sus parientes más próximos vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ya esto, amado, se hacía físicamente, se hacía, ¿no? Y de hecho, todos los años la gente iba al templo y tenía que llevar unos animales para la ofrenda, ¿no? Y tenía que llevar los diezmos, tenía que llevar una ofrenda, ¿no? Y claro, como las personas tenían que llevar un animal para que sean expiados sus pecados, entonces ellos quedaban prácticamente limpios durante todo un año más. Y luego el otro año lo mismo. O sea, entonces empezaron a replicar todo eso. Y como en todo orden de cosas, si no entendía la gente por qué se hacían eso en el templo, por qué mataban animales y por qué sacrificaban tanto animales día y noche los sacerdotes, y por qué el sacerdote se vestía de una manera y de otra, eso también lo hemos hablado en otros videos, amado. Por eso todo va junto como un rompecabezas, pero tenemos que ir en los tiempos de Dios para que Dios nos dé entendimiento, porque este mensaje es para esta semana, para que entendamos cosas que vamos a ir comprendiendo
que muchas veces yo le hablo a la gente y la gente pensará que yo le estoy hablando como persona, pero resulta que estamos aplicando lo que la ingeniería genética divina lo ha declarado y lo ha enseñado en medio de esos tiempos en donde queda ese reshimó, como que queda esa sustancia impregnada en nuestras vidas. Y eso tenemos que hablar, amados, novedades, cosas internas, cosas elevadas, y no hablar todo una misma cosa, hablando como que todo tenemos que decir lo mismo, sino que tenemos que ir elevándonos para que cada uno vaya entregando lo que realmente ha aprendido para la edificación de cada uno de nosotros, ¿ya? Y para eso también uno tiene que ser como niño, tiene que escuchar a aquellos que Dios pone por delante, porque si tú vas aprendiendo, Dios te va poniendo un buen maestro. Y también si tú creces, te va poniendo otro maestro más elevado. Y así tienes que ir respetando. Y ese tiempo en que Dios te pone ese maestro, tienes que ser legal, tienes que ser fiel, tienes que estar ahí, tienes que aportar, tienes que cumplir, tienes que... No es recompensar a nada, porque Dios te dice que tienes que entregar lo que no es tuyo. Entonces aquí entra la ayuda, el aporte, los diezmos, la ofrenda, lo que tú por gracia, bien lo decimos, ¿no? Por bendición de Dios, que Dios te da la vida, te da la salud, te da las bendiciones, te abre puertas de bendición, para que tú, de lo que Dios te da, una parte no te corresponde, que tienes que entregarlo, aunque no lo entiendas de manera total, pero tienes que saber que eso no es tuyo, porque si no te conviertes en un ladrón y en alguien que no entiende cómo. Y claro, por eso hay tanto desorden, amado, que gente se dedica a puro trabajar y nunca tiene nada para ayudar ni para dar nada, amado, porque viven como están en un bucle de maldición. Entonces ellos trabajan, se les echa a perder la lavadora, se les echa a perder la radio, se les echa a perder la tele, lo tienen que comprar, y todas esas cosas que están de más, y vienen cosas nuevas y se compran otras cosas y compran cosas que ni siquiera les sirve, pero ahí van malgastando todo lo que Dios les da y nunca pueden tener para entregar una semilla. Y esto es para todo, amado, para todos. Entonces tenían que, el séptimo año no iba a haber cosecha, ni tampoco el octavo, o sea, un año sabático, un año que no se cosecha, y en el octavo año tampoco se tenía que, imagínate, hacer nada, y todo lo que se juntaba tenía que quedarte para todos esos años, o sea, más de 3 años que no tenías que trabajar. O sea, la gente bien me dice a mí, ¿no? Como si yo tuviera la culpa, y me dicen, pero no, porque uno tiene que trabajar, porque si uno no trabaja no come. Ese es el argumento más usado dentro de casi toda la gente. Y aún la gente cristiana, amado, que dice, no, porque el Señor nos dice que con el sudor de nuestra frente tenemos que traer el sustento, y el sacerdote es el proveedor. Y claro, lo llevan a lo material. O sea, el sacerdote, en vez de levantarse de madrugada para orar, para estudiar, para buscar a Dios, sabe lo que la religión quiere: que el sacerdote se levante temprano, para que vaya temprano a trabajar todo el día y traiga el dinero físico para ayudar y para que no falte nada en la casa. Ese no es el sacerdote, amado. Y tampoco el sacerdote es el que está orando, cantando alabanza y no hace nada. O sea, amado, esto tiene que... Por eso tenemos que ir reconfigurando todo, para ordenar todo este desorden de conceptos y cosas que nos enseñaron, que no nos llevan a nada, amado. Igual como yo me di cuenta, amado, no sé si otros más se han dado cuenta, que he escuchado tantas prédicas, amado, que la mayoría son de las películas cristianas. Ya, y nos dicen, usted vea la película cristiana, ¿no? Y cuando viene esa Semana Santa, ¿no? En donde te ponen la misma película, en donde si tú vas a Israel como turista, te dicen lo mismo que tú sabes en tu país.
Y que a los niños, ¿qué les ponen? Las mismas películas cristianas, pero infantiles. O sea, le dicen lo mismo. Y cuando uno se junta con un católico o cualquier otra religión, aún dicen, no, es que alabamos al mismo Dios. O sea, no hay ninguna diferencia entre las religiones. Todos adoran al mismo Dios. Pero no hay madurez espiritual. Entonces, amado, si durante eso de no sembrar, tampoco hay que cosechar. ¿Ah? Y después en este mismo mensaje hay una lección bastante interesante que tiene que ver específicamente con los años, cada 7 años, y del año del descanso y del año del jubileo. Esto es muy interesante que lo entendamos, amado. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, o sea, entró a la tierra prometida, recibieron una distribución de tierra que tenían que ver con lo que le tocaba a cada uno según de las tribus de cada tribu, ¿no? Que se dividió en los hombres mayores de una cierta edad. Con el paso del tiempo, la gente tenía esas tierras en herencia. Pero podía suceder que una persona se empobrecía por la razón que haya sido y tuviera que vender sus tierras o cualquier tierra. Entonces, con el paso del tiempo, la gente tenía esa tierra en herencia. Pero podía suceder que una persona se empobrecía por la razón que sea y tuviera que vender sus tierras. Cualquier tierra que no había sido recibida en herencia no podía ser perpetuamente adquirida. La tierra que habían recibido en herencia era para siempre, pero la tierra que había sido adquirida solo podía ser adquirida por 50 años máximo. En realidad era para la cantidad de años que quedara hasta el año de Yobel, ¿no? Del año del jubileo. Se evaluaba la tierra según los años de la vida útil. La tierra y todo lo que tenía y su plenitud era de Dios, ¿ya? Esto era importante entenderlo. Y había que devolverla a la persona de quien se la había comprado. Entonces hay una serie de reglas que son bastante interesantes alrededor del tema del jubileo, porque dice que hay que devolverla. Y se entiende, si alguien la compraba cuando faltaban 3 años, la tierra, el valor que tenía, por ejemplo, 1000 hectáreas de tierra, era lo que pudiera producir en 3 años. Pero no era si lo agarraba en el año siguiente del jubileo. Y era muy raro poder conseguir tierra al año siguiente del año del jubileo, porque todo volvía a su dueño. Es decir, una persona podía ser eternamente pobre y después de 15 a 20 años, máximo 50, podía quedar empobrecido. Pero al día siguiente del jubileo podía recuperar toda esa tierra que era de su familia y recuperaba las tierras. Y si la persona estaba viva, lo que le tocaba en retribución, la persona podía ser eternamente pobre. Porque claro, porque venía el tiempo del jubileo, la persona se empobrecía, no hacía nada, o hacía lo menos que se puede, pero llegaba el tiempo del jubileo, entonces volvía todo lo que tenía a cero. O sea, recuperaba las tierras, las deudas quedaban en cero y todo lo que él podía haber adquirido en ese entonces como deuda, qué sé yo, cualquier cosa, todo volvía a cero. Y todo el tiempo que esta persona estaba viva. Entonces era una retribución que habla de devolver las tierras. Entonces, para que no se formara eso, Dios habla con Moisés y le dice: la gente que no la pueden tener que no la pueden tener perpetuamente, porque la tierra es mía, dice Dios. Y aquí lo hemos escuchado en la palabra. Pero yo la di en un momento y se repartieron las tierras según para que tengan en sus familias y en su gerencia
y todo lo demás es mío. O sea, para esto, que es muy interesante, porque en realidad esa tierra era una tierra heredada anteriormente por Dios, porque decía, es mía. Entonces, como era de Dios la tierra, porque dice, mía es la tierra y su plenitud, entonces, bueno, había que devolverla cada 50 años, como una orden divina. En el momento que la tiene otro, que no es el verdadero dueño, o la familia que no es la verdadera, entonces la reclama una vez más como propia y ya puede decir que vuelve al original, donde dice Dios mía en la tierra. Esto tiene un significado en sí mismo, porque la tierra, ¿de qué está hablando Dios? O sea, aquí lo estaba dando a entender que Dios es el dueño del planeta, pero yo te lo entrego en heredad, perpetuamente, para ti, ¿ya? Y usted ve cómo la gente, es como la bendición material, es como cuando la gente busca a Dios, que lo buscan por el momento y después ya empiezan a hacer lo que cada cual a su aire y terminan esclavizados, terminan enfermos, terminan aquí, terminan allá. Entonces ellos vuelven a Dios y le dicen, ¿dónde está lo mío? No, es que lo perdí, lo vendí. Bueno, había que esperar este año de jubileo para que toda esa tierra volviera. Pero claro, se volvió como una rutina. Y por eso que mucha gente también se vuelve en una rutina. Las cosas espirituales las forman como rutina. Entonces todos los días tienen que ir a la iglesia, todos los días tienen que orar, tienen que ayunar, todos los días tienen que hacer. Pero no hay crecimiento porque la gente busca intereses internos. Intereses que a las finales son cosas más del mundo que las cosas espirituales. Por eso sucede esto. No sé si me estás entendiendo. La verdad es que esto lo estamos metiendo aquí en una cosa muy profunda y que ojalá, amado, que podamos entenderla. Pero si usted tiene alguna pregunta o una cosa que quiere entender un poco más, usted me manda un mensaje o por mi correo, ¿no? Entonces, o podemos hablar y ya puedo explicarle un poco más. Pero esto tengo que simplificarlo, amado, por el video y por los tiempos que tenemos, ¿ya? Entonces, la gente se había acostumbrado, como bien dijo Jesús en un momento, que agarró un par de correa, ¿no? Y sacó a toda la gente, porque no era que él entró al templo ni al lugar santísimo a sacar a los sacerdotes, sino que empezó a hablarle a la gente que estaban trayendo cualquier cosa porque ya era rutina lo que estaban haciendo y no estaban haciendo lo que verdaderamente tenían que hacer, que era preparar sus templos. Y si Dios le daba la oportunidad de salvarlo, de perdonarle, de darle un día bueno, un año bueno, entonces no tenían que perderlo. Igualmente, cuando Dios los da 6 días para trabajar, 6 días, amado. Entonces, ¿por qué lo afanamos? ¿Por qué perdemos la brújula? Los perdemos y hacemos otra cosa. Cuando Dios nos da una orden, nos da una instrucción, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos sujetamos a la instrucción precisa que Dios nos hace? No, porque nos gusta hacer lo que nosotros queremos hacer. Y más encima peleamos con la verdad, peleamos, no queremos aceptar y lo cuestionamos y ahí vamos peleando. Claro, una vez que entra la duda a tu vida, una vez que entra ese bicho, y a lo mejor ya está dentro, no vas a recibir ni de coña alguna cosa, amado, espiritual, porque lo vas a cuestionar y no lo vas a aceptar. Y vas a usar la lógica, vas a usar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vas a pensar que esto no es de Dios, que cómo tengo que esto no es así, que voy a esperar porque yo creo en Dios. Entonces toda la gente cree en Dios. Míralo, todas las 7.800, no sé cuántas religiones que inventaron, todas esperan en Dios. Todas esperan en Dios. ¿Para qué? Para no ser responsable, para no ser protagonista, para no confrontar nada, pero sí les gusta defender su doctrina, les gusta defender su religión que tienen, ¿ya? De eso está hablando de eso está hablando del año del jubileo, que había empezado a pasar eso, y entonces Dios le habla a Moisés, le dice, vamos a hacer
una escala de valores para que la gente vaya, no todos van a ser iguales, pero a todos se les va a cobrar una cantidad de dinero para que todo quede al día, ¿no? Y no sea así todo gratis, porque claro, la gente todo gratis también te ve como quieren todo gratis, con bonos, con todo. No es así, amado. Incluso ahora lo que viene, que es un regalo, que no sé, que te van a dar, que tienes ya la cuenta, que tienes una tarjeta y todo, pero si no estás preparado, no te lo van a pasar. No es así, amado. Esto no es tirar a las uñas las bendiciones de Dios. Entonces, esto tiene un significado en sí mismo, porque lo que está hablando Dios, que la tierra es mía, está hablando de esta tierra, que somos nosotros. Nosotros somos tierra, que fuimos comprada, bien decía Jesús, a precio de sangre eternamente. Fuimos comprados eternamente y para siempre, una vez y para siempre. Entonces, ¿por qué seguimos así? ¿Por qué seguimos con esclavos? ¿Por qué seguimos luchando? ¿Por qué seguimos endeudados? ¿Por qué seguimos con tantas cosas? Porque no entendemos, amado, que Dios es el que nos bendice, que tenemos que ser obedientes para que nosotros seamos los que causemos los milagros que Dios nos entrega. Entonces, la tierra, y la tierra es Shabbat. También es Shabbat. Esto es muy interesante, que la misma Torá, ¿no? La Biblia de la Torá, y también lo dice aquí, en el Viejo Testamento, dice, trabajarás 6 días. O sea, 6 días vas a trabajar, pero en el séptimo vas a descansar, porque el séptimo es día de Shabbat. Es el Shabbat de Dios. Y también dice, durante 7 años, el día séptimo lo vas a descansar. La tierra, y dice, el séptimo año es mi Shabbat. Pero en el año 50, que era el año del jubileo, también será mi Shabbat. O sea, puede ser que todo sea Shabbat. O sea, que en cualquier periodo de descanso que uno se haga divinamente es Shabbat. O sea, no pareciera ser lo mismo un día de la semana que un año o 7 años, y mucho menos un año en 50 años. Esto es bastante interesante, amado, leer todo esto, y que Dios nos vaya ayudando con todo lo que hemos hablado. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque el año del jubileo era un año de reseteo para todo tipo de deuda. Nadie podía tener una deuda por más de 50 años. Incluso un esclavo, una persona que caía en esclavitud, quedaba exonerado realmente. Y hay una esclavitud en que tenía la posibilidad de ser exonerado cada 7 años. Y el séptimo año de ser esclavo, si él decidía, se quedaba, pero no se podía quedar más que el año del jubileo. Cuando llegaba este año de Yobel, ¿no? El año del jubileo. O sea, podía ser esclavo cada 7 años, podía venderse como esclavo incluso el original dice que él se vendía como esclavo, no es que lo vendían. Se vendía como esclavo, como persona, también se vendía como esclavo para ser esclavo de un amo. Y en el tiempo del jubileo automáticamente quedaba todo libre, pero esta persona quería seguir con su amo y quería seguir siendo esclavo. El amo estaba obligado a exigirle que se fuera en el año del jubileo. Y esto es importante entenderlo, porque esto quiere decir que llega su momento en donde la luz reclama en la propiedad y te hace hacerlo, y vas a tener que hacerlo, porque no puedes estar eternamente y decidir, no, voy a ser esclavo mejor, y que otros decidan por mí, que me den de comer, que me atiendan, y que siempre,
porque el esclavo no lo pasaba tan mal en las leyes que las regían sobre la esclavitud de Israel. El amo tenía que, si tenía una sola almohada, le tenía que dar a la almohada al esclavo y no quedársela para él. O sea, el esclavo era bien atendido. No sé si entienden lo que estamos hablando ahora. El esclavo vivía mejor esclavo que libre, porque libre tenía que ser responsable, tenía que asumir, tenía que luchar, tenía que esforzarse, tenía que ser protagonista, tenía que ser creador. Y el que no prefería ser esclavo, seguir trabajando, tener un horario, quedarse ahí, esperar jubilación, esperar que le dieran las vacaciones, esperar que se jubile, esperar que el fin de semana para descansar y así. Y eso a mucha gente le gusta, amado. A mucha gente le gusta, aunque vayan a la iglesia. Porque a la gente le gusta ir a la iglesia el puro día domingo. ¿A qué van? A que van a buscar bendición, como bien decimos, ¿no? ¿A qué van a la iglesia? A buscar bendición. Porque no creo que vayan a buscar liberación para ser libre. No, la gente va a buscar bendiciones. Entonces, la diferencia entre el hombre libre y el hombre esclavo es aquel que asume su responsabilidad por sus actos. Y el esclavo no era punible por lo que pudiera hacer, sino su jefe o su amo, ¿no? El esclavo no llevaba tanta culpa o tanta responsabilidad como el amo. El amo tenía la obligación de darle todo al esclavo, que no le faltara nada y que comiera, que durmiera, porque el esclavo era propiedad de él y tenía por ley que mantenerlo sano, tenía que tener buenos hospitales, tenía que tener buenas fábricas, tenía que tener ¿me entiendes? Si esto lo elevamos a niveles globales, ahí ya podemos entender cómo se fueron moviendo todas las piezas para que el esclavo estuviera bien, trabajando, hacerle incluso hace poco querían hacer ciudades de 15 minutos, o sea que tú no podías salir más allá de 15 minutos hacia afuera y que te iban a controlar en todo o donde vayas. Actualmente estamos controlados por los celulares, estamos controlados por muchas cosas, aunque no lo entendamos, pero tampoco es malo, amado, porque aquí también tenemos que entender que hay un testeo de gente a saber qué es lo que está haciendo, que come, que vende, que piensa, que hace, dónde va y cómo acciona, cómo busca. Por eso que usted pone una tecla en el ordenador de lo que usted está pensando y automáticamente le sale lo que usted está pensando. ¿Por qué? Porque ya saben cómo es usted. No es difícil saber cómo es la persona. ¿Me entiende? Algunos saben por los rasgos, algunos saben por muchas cosas y aún lo espirituales. Al ver a la persona o ir a un lugar ya se sabe cómo está la casa, cómo están las personas, cómo está el perro y el gato, si hay realmente unidad, si hay realmente división, si hay amor o no hay amor. ¿Por qué? Porque el esclavo hacía lo que solamente le decían que hiciera, nada más. Entonces, ¿qué pasa si una persona del pueblo de Israel cae como un esclavo en una persona que no es del pueblo de Israel porque empobreció? Todos sabemos que Israel, aquí quiero que entienda esto, amado, muy importante. Sabemos que Israel quiere decir los pocos locos espirituales que hay en el mundo. Y no ese Israel del caos, o sea, de la gran mayoría del mundo. Porque las chispas que están en los mundos del caos, o sea, que están en toda la gente, que todavía no han sido rectificadas, en ningún aspecto dice, si una persona dice, si tu hermano empobrece y termina siendo vendido a un extranjero o a alguien que no es de Israel, o a un ídolo, o sea, a alguien en que profesa que es idolatría, dice, después de haber sido vendido,
Es decir, la gente se autovendía en esclavitud y no venía alguien y te vendía en esclavitud, sino que la misma gente se autovende como esclavo. Esto es interesante, amado, porque mucha gente dice, ¿no?, que el diablo me tiene atado, que la bruja me tiene atada, que me hicieron algo, que tengo este problema, que no sé quién me está haciendo daño. No, amado. El problema se lo hace uno mismo porque no asume, no confronta, no obedece, no cumple, no hace nada. Entonces Dios no te puede dar entendimiento de las cosas lindas que Dios tiene en el reino de Dios. Entonces la gente cree que todo es malo. Entonces, si la persona empobrecía y tenía una cierta cantidad de deuda y vendía sus tierras, lo que sea que tuviera, entonces él mismo necesitaba como esclavo venderse a cambio de dinero. Ya había una tasación por las personas. Entonces hay una cosa que surge de este mensaje, es cuánto vale la gente. Y no es menor, amado, porque también hay que verse. Nosotros hemos dicho, tienes que valorarte, amado. Tienes que valorarte, tienes que dejar de ser esclavo, tienes que dejar de ser ignorante, tienes que dejar de ser religioso, tienes que dejar de ser idólatra y de estar sufriendo en este mundo cuando Dios dice que nos dio las armas del Espíritu, que nos hizo libre para que nosotros podamos evolucionar y ser cabeza y no cola. Y esto había que regularse, ¿no? Por ejemplo, si una persona decía, bueno, imagínate si un chileno o un boliviano se vende en esclavitud y le alcanza para pagar la deuda externa, si deja que él ponga el precio que cree que vale, entonces ¿qué es lo que hace la Torá? Es que dice que un hombre de entre los 20 a 60 años vale, por ejemplo, 50 de los cheques del templo, ¿no? Y dice, si una mujer de tal edad vale 30, un hombre de 0 años a 13 vale 20 y uno más joven 25, bueno, y le ponen un valor, por decir algo, ¿no? Pero esto se hacía en el templo, pero era para enseñarnos algo. Sea para cual sea el propósito de venderse como esclavo, o de vender la tierra, o lo que sea, y no tener deuda, el deshacerse de esa deuda, hay una obligación entre los hermanos de Israel en rescatarse el uno al otro. Pero está prohibido prestarse, o sea, ayudarse y después cobrar un interés por esa ayuda. Y si uno piensa que mejor es que no hagas eso. Por eso hablamos de trabajar en unidad. Por eso hablamos de estar en un sentir. Por eso hablamos de trabajar en equipo. Por eso hablamos de estar en un cuerpo, de estar unidos. ¿Para qué, amado? Porque solo nada podemos hacer. Porque hay mucha gente que Dios lo va bendiciendo y la persona, en vez de ir en ayuda de sus hermanos, ¿sabe lo que hace? Empieza, amado, a comprar y empieza a como a acumular cosas. Entonces quiere tener todo él o a cargo todo. Entonces eso no es bueno, amado. No es bueno, porque dice que todos tenemos medida justa y rebosada. Y como hay tanto afán, como hay tantas personas que trabajan y trabajan para pagar deuda y para todo eso, entonces no les permite ayudar. Y mucha gente está en esa situación. Y está por eso que está prohibido por la ley de Dios. Y en este jubileo lo dan a entender. En el año del jubileo estaba prohibido prestar dinero y después cobrarla, y menos cobrar intereses. Lo lógico sería, mira, el deudor, ¿no? Decirle, mira, estoy en una situación que me voy y estoy por venderme en esclavitud. Si me prestas plata y tú me la prestas,
tampoco se le puede cobrar. Y no se le puede cobrar ningún tipo de interés por ese dinero. Pero hay gente que una vez que uno, o sea, cada vez la gente se pide, ¿no? Que tú me prestaste, que yo te presté, que yo te di esto, yo te di este otro, y la gente no se olvida, amado. Ese es el gran problema de la gente que todavía no sabe de esto. Que viven pensando en que yo di esto, yo me esforcé, yo hice esto, yo pagué esto, yo estuve aquí, yo hice acá. Entonces se creen dueños y que tienen que pagarle prácticamente lo que hacen, porque creen que tienen derecho a que le devuelvan. Si tú emprestas un dinero o ayudas a alguien, no esperes que te lo devuelva. Pero esa persona que recibe esa ayuda tiene la obligación de devolverla. No con intereses ni porque llegue el momento que le digan, ya, pues pasa el tiempo y todavía no me devuelven lo que te presté. Esa persona, amado, muchas veces se le olvida. Y lo que a veces le emprestan, entrega lo que le emprestaron, ni un peso más ni un peso menos. Lo que deberíamos hacer es lo mismo, amado. Cuando uno compra algo, ¿no? Si tú ves que esa persona es cristiana, que si tú ves que esa persona es creyente, si tú vas a una peluquería y te cortas el pelo y esa persona es cristiana, es de tu equipo, ¿por qué tú tienes que pagarle lo que vale su corte de pelo? ¿Por qué no le das lo que sea, un regalo? Le das unos pesitos más, como un incentivo. Eso no se practica en nadie ni en nada, amado. Invitar a alguien y pagar la cuenta, ¿ya? Esto se da aquí en España mucho, amado, que aquí el hombre o mujer paga la cuenta. Pero esa es la idea, ¿no? Que entendamos este concepto. Que si tú emprestas dinero, no esperes que te lo devuelvan. Pero aquel que recibió ese dinero tampoco tiene que olvidarse de devolver cuando él esté bien. No, mucha gente dice, no, yo te voy a... No, préstame nomás, yo cuando esté bien te lo voy a devolver. Pero nunca se acuerda, pues, amado. Le fue bien, tuvo dinero, tuvo más que dinero, y nunca se acordó de ayudar a sus hermanos, ni de devolver lo que a él le prestaron. En consecuencia, amado, esa persona después no tiene nada, porque ni siquiera se puede vender, porque como esclavo no vale nada. Es un fiasco para el reino de Dios. Entonces, amado, esto es importante entenderlo, porque muchas veces yo he hablado estos temas y cuando ministro gente, también le hago entender, y en cuanto a la administración de los dineros, de la gente que trabaja, de la gente que tiene y que tiene que ser buen administrador, amado, esto es importante entenderlo. Dios nos bendice para que seamos de bendición, no para que nos acumulemos para el bolsillo izquierdo y no hagamos nada. Cuidado con eso, amado, porque eso sería avaricia, escondida avaricia. Que la gente humilde y avarienta, sí, hay. Entonces hay que tener cuidado, porque hemos aprendido que la bendición de Dios descansa, no es dueña de nadie, ni nada tiene que hacerse dueña de las bendiciones de Dios. Pero es increíble, amado, cómo lo hacemos dueños de todo lo que Dios nos da, ¿sí o no? Aún decimos que nuestros hijos no son de nosotros, pero claro, eso no significa que no los cuidemos. Pero ¿me entiende? Que hay un desorden de cosas, que eso también se va aprendiendo en el tiempo. Entonces, esto es importante que se entienda por qué el año del jubileo nace y Dios lo establece de esta manera y le pone un precio a todo para que haya equidad, para que haya justicia. Y la persona que se le empresta, porque en el año del jubileo o en el tiempo que estuvo mal recibió una ayuda, tiene que saber que tiene que devolver eso, sin que nunca se lo pidan. No está permitido, amado, ir a recordarle a esa persona que debe tanto, ni hablar de usura, amado, o pedirle algún interés por eso. ¿Ah? Pero ¿qué pasaba, amado? Que la gente iba
con quien tenía una deuda, o la persona generalmente tenía otras personas de otros pueblos, llegado un momento en que la persona tenía que asumir la responsabilidad que había hecho y terminaba vendiéndose en esclavitud. Pero sus hermanos, el resto del pueblo, si había sido vendido por otra persona que no es del pueblo de Israel, tenía que esperar los 7 años o esperar el año de jubileo para que fuera exonerado de todo. Entonces, para eso Dios nos bendice, amada. No los bendice para que seamos más ricos, porque por eso está así el mundo. ¿Ah? La gente acumula riqueza, y unos son más ricos y unos son más pobres. ¿Por qué? Entonces el rico cree que él tiene derecho porque se ganó la plata con sacrificio, porque hizo buenos negocios y todo, entonces al otro lo mira en menos, porque cree que no tiene derecho a nada, porque ya no está el Espíritu Santo obrando, ya no está el alma divina trabajando, sino está ya mal el cuerpo, que no tiene idea de esto. Y la idea, amado, era que en el momento que un hermano que tuviera problemas, había que ir en ayuda y que tenían que ir a rescatarlo, es decir, juntar el dinero entre todos y comprárselo para que quedara libre. Ni siquiera tenía que devolverlo, porque se entregaba con amor. Pero una vez que este esclavo que se vendía tenía que esperar el jubileo para que se le devuelva todo, y él a la vez tenía que devolver lo que se le había ayudado. Esto poco se ve, sobre todo en la familia. Realmente, bueno, se ayudan, sí, a veces no, a veces cada cual, y lo dicen, no, yo vivo mi metro cuadrado, yo no me meto con nadie, yo no ayudo a nadie porque a mí nadie me ayuda, y si yo no trabajo, no como. Entonces, ese argumento da a entender que esa persona, la verdad es que está llena de vanidad y de avaricia, y que no entiende por qué está en esta tierra y para qué fue que vino. Y esto, amado, tenemos que pensar desde el punto de vista de la Israel espiritual, no la Israel idólatra, porque hay dos Israel. Ya está la Israel espiritual y la Israel física. Estamos hablando de la Israel física. Si hay mucha gente que termina cayendo, no solo en lo económico, sino que también termina cayendo presa o esclavo o en la idolatría en distintos niveles, es una obligación de ir a rescatarlo. Porque muchas veces podemos decir, no, si esa vida es la que tuvo y eso tiene que vivirlo, ¿no? Pero esa persona fue parte de la Israel espiritual y hoy está en problemas de cualquier índole, puede ser enfermedad o pasando una mala situación. Entonces, la idea era hacer el esfuerzo y rescatarlo. Y en ese proceso, que él lo vivía, ¿no? Porque ciertamente estaba en esa situación, tenía como propósito romper el ego, o lo que sea, que la persona, de una manera u otra, que no supo valorar su tiempo, no supo valorar lo que tuvo, no supo valorar lo que Dios le dio, y lo perdió todo. Y quiere seguir siendo esclavo. Porque muchas veces la gente dice, no, yo no cambio, ¿no? A mí nadie me hace cambiar, yo soy como soy, y así lo aprendí y así lo voy a hacer. Y no crea, amado, que esto también está hablando con la gente sana, gente que trabaja, los trabajólicos, los que trabajan, los que se esfuerzan con el sudor de su frente, llegan cansados, trabajan todo el día y toda la noche y tienen 3 o 4 trabajos. Entonces, hay una incertidumbre en que la gente tiene que entender eso, que si está pasando por eso, hay que ver cuánto tiempo está viviendo así y por qué él tiene que darse cuenta por qué lo perdió todo, para que después Dios le dé un reseteo y pueda volver a surgir, ¿no? Y lo que tenga
ya después lo sepa administrar. Por eso bien decimos, ¿no? Hay que saber administrar todo lo que Dios nos da. Bueno, amado, esta es la segunda parte. Vamos a entregar la tercera. Creo que ahí ya estaríamos terminando esta información tremenda que nos sirve para todo el año, ya para ser buenos administradores, para saber qué hacer, cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando estamos bien, cuando estamos mal, o qué tenemos que hacer, ya para que no seamos más testarudos, ni estemos cuestionando y estemos ahí en esa lucha, ¿no? De que la gente cree que esto es de Dios, no es de Dios, que siento, que no siento, y la gente, si no empieza por la línea correcta, amado, termina más confundido de lo que es, y después le echa la culpa, ¿no?, a otras cosas, y no reconoce que perdió el tiempo en que debía hacer cosas y no lo hizo, en que debía actuar y no actuó, en que debía acceder y no accedió, en que debía decir que sí y dijo que no, en que debía hacer algo y no lo hizo. Así que, amado, atento con eso, y en el próximo video, que es el final, estaremos entregando una información, como bien dije, al final de este mensaje, al final de esta información, vamos a entregar una información muy interesante de lo que está pasando, de lo que tenemos que hacer y cuáles los pasos a seguir para que podamos ser librados de todas las cosas que nos puedan venir y seamos más que vencedores, para que estemos preparados, listos para recibir las bendiciones de Dios y ser buenos administradores y ser de bendición para todos y para toda la humanidad. Un gran Dios te bendiga y los vemos en el próximo video. Los vemos en el próximo video. Guerreros de Jesucristo.